Hola, buenas tardes a todos y bienvenidos a la Fruit Attraction, a nuestro stand de Cajamar, en lo que hemos llamado el Foro Futuro 2030. Nos hemos reunido para esta mesa redonda que está centrada principalmente en ver el papel que está jugando y que van a jugar las nuevas tecnologías y la biotecnología en lo que es la producción de alimentos y de una manera sostenible. Nos acompaña Alberto Oikawa, que es el director de tecnología de Hispatec Analytics. Nos acompaña también Antonio Molina, es actualmente el director del Centro de Biotecnología y Genética de Plantas, y Eva Cristina Correa, que trabaja es profesora en la Politécnica de Madrid y bueno, es la directora adjunta del grupo de investigación sobre tecnología avanzada en agroalimentación. Y bueno, es un tema ya que estamos tocando a lo largo de toda la mañana, lo que es el tema de la productividad y de la sostenibilidad. Hablamos de escenarios del 2030, hablamos de escenarios del 2050, del incremento que tenemos de la población, de la necesidad de proveerlos de alimentos, la limitación que tenemos de recursos para ello, y todo esto en un entorno además que se nos complica por el tema del cambio climático, ¿no? Y bueno, un poco os hemos reunido aquí a los tres para que desde vuestro enfoque, desde el enfoque de los datos y de la analítica de datos, del Big Data, desde la visión desde la biotecnología y desde la ingeniería, pues qué soluciones se están planteando para abordar estos retos que nos plantean. Bueno, podríamos empezar un poco por cuál cree Antonio que es el papel que va a jugar o que está jugando la biotecnología en lo que es este marco para resolver estos retos. Bueno, pues en primer lugar, muchas gracias por la invitación. Y la biotecnología va a desempeñar un papel muy relevante y necesitamos utilizar todas las herramientas que la biotecnología está desarrollando para hacer frente a los retos que tenemos, como son una mayor producción debido a que va a incrementarse la población de una manera relevante, que esta producción sea más sostenible y que por lo tanto reduzcamos el uso de productos fitosanitarios buscando soluciones más sostenibles, también reducir el uso de fertilizantes y sobre todo tener nuevas variedades vegetales que se adapten a las nuevas condiciones ambientales que claramente van a ser distintas de las que tenemos ahora. Y para esto lo que necesitamos utilizar, como he dicho, es todo tipo de tecnología, es decir, todas las herramientas desarrolladas en el marco de lo que es la bioquímica, la biología molecular, la disponibilidad de la información de los genomas de todos los cultivos y todas las técnicas asociadas a obtener y avanzar de manera muy rápida en la obtención de nuevas variedades, pues incluida pues la famosa tecnología que ahora se da al mercado, que es la de edición génica. Muy bien. Y desde el punto de vista de la analítica de datos, de la inteligencia artificial, también se está avanzando muchísimo. Se habla que bueno, Internet ha sido una gran revolución y lo que viene ahora pues va a dejar a Internet pues como algo anecdótico. Un poco qué soluciones se están planteando. Bueno, pues al final nosotros en la analítica avanzada, el Big Data, el Machine Learning, la inteligencia artificial no deja de ser, como decía Antonio, pues una herramienta más a aportar soluciones en este escenario de cambio en el que estamos viviendo, ¿no? Una cosa que nosotros decimos es que bueno, pues es difícil mejorar si primero no medimos. Entonces todo este tipo de tecnologías de digitalización, de captura de datos en campo, en planta, en fábrica, pues son un poco, en nuestra opinión, pues ese primer granito de arena para a partir de ahí empezar a hacer manipulaciones, empezar a impactar en esa cadena, en esos procesos productivos y ver si efectivamente nuestros cambios van a mejor, generan una mayor productividad, un menor coste o al contrario, o estamos empeorando en algunos aspectos nuestra cadena productiva, ¿no? Pero bueno, pues es un poco en ese ensayo y error en el que estamos trabajando y como decíamos, pues esto no deja de ser una herramienta más, un medio para conseguir el fin que buscamos, que es bueno, pues producir más de una manera más justa y mejor, más sostenible, con más calidad, como comentábamos antes en los pasillos. Muy bien. Y bueno, el enfoque de la ingeniería, todo lo que es agricultura de precisión, todo lo que es maquinaria, todo lo que es robótica, todo lo que es al final producir más, pero también con más calidad, que sea seguro, que sea saludable, un poco qué puede aportar o cómo contribuye a este reto. Bueno,
desde el punto de vista de la producción de producto hortofrutícola, estamos en un mundo, digamos, globalizado, de tal manera que no podemos hablar solamente de la producción o de las pérdidas en producción, sino que hay unas pérdidas en procesado y manipulación de producto, hay unas pérdidas también en la distribución, en el transporte y la logística. Digamos que ahora mismo estamos en una cadena integral en donde para llevar a cabo una acción realmente de impacto tienes que mirar en diferentes puntos de la cadena, en lo que sería una agricultura de precisión y una agricultura digital, un transporte de inteligente o un transporte 4.0 o la industria 4.0, digamos que al final todo es una línea que va a estar imbricada entre sí y que al afectar a una parte del proceso pues realmente va a influir en lo que nos vamos a encontrar aguas arriba o aguas abajo. Quizás desde el punto de vista de la ingeniería uno de los principales retos, o nosotros en este caso como ingenieros agrónomos, está en darle sentido a esa gran cantidad de datos. Ahora podemos ser capaces de tener tractores completamente monitorizados, robots en campo, una fábrica completamente sensorizada, pero la realidad es que al agricultor, cuando con su tractor completamente monitorizado le dices ¿qué haces con toda esta cantidad de datos?, el agricultor normalmente te dirá pues no sé qué hacer con ellos, no es para mí una información relevante. Yo creo que nosotros como expertos en agricultura o en producción de alimentos tenemos que ser capaz de coger esa gran cantidad de datos y darles una información, transformarlos en información útil directamente para el usuario, y entonces esa gran Big Data realmente se tornará en un beneficio importante para el productor o para el distribuidor o incluso para el consumidor. Yo creo que ahí, como comenta, barriendo un poco para casa, ahí los agrónomos creo que tenemos un papel muy relevante que hacer. Las herramientas de inteligencia artificial y digitalización en general pues se están aplicando en otros ámbitos de la producción y en otro tipo de productos. Se están empezando a aplicar también en la agricultura. Hay muchos matemáticos, hay muchos ingenieros informáticos, hay muchos que son físicos que son capaces de desarrollar estos algoritmos, pero la aplicabilidad de esa información a nuestro sector obviamente tiene que ser traducida, tiene que haber yo creo que ahí está un poco también la clave de que esto se vaya implantando. Una cosa también que comentábamos antes y quería también poner encima de la mesa era que muchas veces hemos desarrollado tecnología, tenemos conocimiento, sabemos que hay prácticas que podemos aplicar y que se ha demostrado científicamente que funciona y que son útiles, pero vemos que es difícil que el agricultor asuma. Una gran empresa a lo mejor es más fácil, pero es difícil que el agricultor asuma esa tecnología y claro, nos cuesta trabajo avanzar en este sentido. No sé un poco la experiencia que tenéis al respecto a la hora de la demanda de esa información y de cómo... A ver, sí que es cierto que la empresa multinacional, la empresa grande que opera en distintos continentes, que juega con los hemisferios, pues lo tiene mucho más fácil para poder acometer estas inversiones. Lo que pasa es que tenemos un hándicap en España, ¿no? Y es que tenemos una agricultura tremendamente minifundista y de alguna manera tenemos que hacer competitivos a todos esos agricultores para que jueguen un poco con las mismas armas, ¿no? O sea, si la gran industria va a ir con inteligencia artificial, con análisis de imágenes de satélite, con pues un montón de modelos y de tecnologías que están apareciendo, tenemos que de alguna manera poder percolar eso a la pequeña explotación, al pequeño agricultor. Nosotros en Hispatec, por ejemplo, abogamos por un concepto que es la cooperativa de datos, ¿no? O sea, esa agregación de las cooperativas que pues han tenido un rol muy importante en la agricultura española, pero pensamos que deben dar un paso al frente y ser agregadores y ser un poco pues una tercera entidad que ponga unas reglas del juego y permita al pequeño agricultor que está bajo su paraguas beneficiarse de todo el conjunto de datos de la cooperativa. Antonio, y la transferencia, que yo creo que es muy importante. Vosotros hacéis una investigación de vanguardia, pero también tenéis desde el centro el interés en que se desarrolle también ese conocimiento y llegue al sector. ¿Cuál es el plan estratégico que tenéis para que eso funcione? Pues nosotros en concreto en el Centro de Biotecnología y Genómica de Plantas y asociado al plan estratégico que tenemos dentro del programa de excelencia Severo Ochoa, tenemos un programa específico de biología translacional que se llama Translational Biology Action, precisamente para fortalecer esta transferencia del conocimiento.
Y para esto tenemos varias herramientas, pero yo creo que es muy importante que los centros de investigación públicos del país sean conscientes que tenemos un compromiso con la sociedad de transferencia de la tecnología de vanguardia que desarrollamos en los centros. Y esto lo podemos hacer con diferentes mecanismos. En algunos casos, estableciendo proyectos de colaboración con empresas para ayudarles a desarrollar o caracterizar productos. En otros casos, de nuestra propia tecnología, lo que hacemos es patentar. Y estas patentes las licenciamos, como ha pasado en los últimos años con varias de nuestras patentes. En muchos casos no son patentes, sino know-hows. Y luego lo que nos aprovechamos del entorno que tenemos de transferencia e innovación de nuestra universidad, de la Universidad Politécnica de Madrid, que por ejemplo en el caso de la Comunidad de Madrid hace cerca del 80% de toda la transferencia de todas las universidades públicas madrileñas, pues lo que nos aprovechamos de los programas que tenemos de emprendimiento para crear spin-off y para acelerar esta transferencia a través de este programa de creación de nuevas ideas de negocio o nuevas ideas de innovación y de creación de valor con empresas. Y esto, la verdad que ha sido bastante exitoso y hay varios ejemplos de empresas surgidas del centro que tienen un reconocimiento internacional muy relevante y que actúan como tractores para el desarrollo de tecnología. Asociado a esto también lo que hacemos es, por ejemplo, tenemos un programa muy fuerte de doctorados industriales donde estudiantes de doctorado hacen su tesis doctoral a caballo entre la industria y el centro, y esto ha sido un gran éxito porque acelera de una manera increíble la transferencia del conocimiento y sobre todo también lo que le proporciona al estudiante es una formación transversal y hace que ese estudiante luego se pueda incorporar a la empresa con una visión de una ciencia básica muy robusta y con una aplicabilidad que yo creo que muchas veces es lo que perdemos dentro de los programas de formación de doctorado en nuestras universidades. ¿Y cuánto de lejos estamos de esas plantas que van a necesitar muy poca agua, que van a necesitar muy pocos nutrientes, que van a ser tolerantes o resistentes a muchas de las plagas que hoy tenemos, aunque otras vendrán, nuevas amenazas? ¿Cuánto de lejos estamos? Bueno, yo creo que si hablamos a nivel de laboratorio, en condiciones óptimas de cultivo, eso ya es factible. Y con sistemas modelo lo es. Es decir, nosotros en nuestro centro tenemos muchos grupos que trabajan con sistemas modelo, incluido en ese sistema modelo tomate, pero no las variedades que cultivamos, sino un tomate que utilizamos como modelo que se llama Moneymaker. Y en estas condiciones de cultivo, en nuestros invernaderos, esto es posible. Es decir, hemos identificado toda una serie de biomoléculas que producen las plantas en condiciones de estrés, y estas moléculas, cuando las aplicamos a estos sistemas modelos, tenemos plantas que tienen la misma biomasa o producción de semillas con un 30 o un 40% menos de agua, con menos necesidad de aportación de fosfatos, etcétera. La cuestión es cómo trasladamos eso al sector. Y eso es lo que debe entender el sector, que pasar de un sistema modelo en unas condiciones ideales. Aquí tú sabrás cuáles son la diferencia entre condiciones ideales y la cantidad de datos que se generan en condiciones de campos reales, con la variabilidad que tenemos incluso a lo largo del día de temperatura. Pues lo que tenemos luego es que esta tecnología, para trasladarla, necesitamos tener la interacción con el sector para saber cuáles son las limitaciones, por ejemplo, cómo se formulan, etcétera. Pero yo creo que en la parte de desarrollo de biomoléculas hay muchos avances, y por supuesto en el tema de identificación genes, de identificación de genes que son de interés para programas de mejora, ahora es una auténtica revolución, porque en muchos de los casos estos genes los podemos modificar con las técnicas de edición génica y tener nuevos cultivos, nuevas variedades que tengan alguna de estos sueños que tenemos de plantas más resistentes a casi todo. Y esto, como digo, con las nuevas tecnologías se puede acelerar. Otra cuestión que luego ya supongo que debatiremos es el marco legislativo. Futuro 2030, ¿no? Podemos hablar de que en el 2030 podremos tener plantas muy mejor adaptadas. Las plantas mejores adaptadas están ya, pero ahora luego lo hablaremos de los ejemplos. Te quería comentar también, Eva, un poco, vosotros sé que estáis implicados en proyectos específicamente como el Smart Set, como el Da Vinci. Sí. Cuéntanos un poquito. Bueno, nosotros una de las líneas de trabajo que se ha desarrollado en el grupo de investigación, en la línea de agricultura de precisión, además es la parte de robótica, con el empleo de vehículos
autónomos en campo, altamente sensorizados, que son capaces de tomar imágenes a lo largo de las líneas para, por ejemplo, seguir la evolución del cultivo e incluso seguir el grado de maduración del producto para tomar decisiones sobre el momento de la recolección, sobre el estrés hídrico, sobre sobre el riego, de tal manera que son proyectos a nivel europeo en donde lo que se viene a ver es el interés que tiene la propia Unión Europea en potenciar este tipo de proyectos donde quieren llevar la automatización a nivel del campo, entre otras cosas para optimizar recursos como el agua, como los combustibles, como el uso de fitosanitarios e incluso también optimizar el recurso de la mano de obra y llegar a unas condiciones óptimas de recolección que hagan que las pérdidas de producto sean lo menores posibles. Entonces eso es todo un campo de aplicación enorme que tiene que ver no solamente con la parte de la mecánica del robot, sino que tiene que ver con la adquisición otra vez de otro montón de datos, en este caso muchas veces imágenes a nivel de planta, que son de nuevo cantidades ingentes de datos que tenéis que meter una gran cantidad de tiempo, de algorítmica para identificar el producto y no solo identificarlo, sino evaluar aspectos de calidad que realmente te interesan, como son si está maduro, no está maduro, una previsión de cantidad de cosecha, lo cual hace que no solamente necesitemos al físico, al algorítmico, al matemático, sino que tiene que estar sentado al lado de un especialista en producción que sepa interpretar qué quiere decir todo eso, ¿no? ¿Cómo estamos ahí? ¿Cómo estamos en el tema de predicción de cosecha, de anticiparnos a saber cuánto vamos a tener? Esas herramientas, ¿cómo son de finas ya en modelos a lo mejor como el hortícola, que tenemos todo un poquito más controlado y a lo mejor es más sencillo que en un ambiente más... A ver, existe abierto. Ya un nivel de precisión bastante interesante. Nosotros trabajamos en modelos y tenemos modelos pues de que podemos estar acertando entre un 85 y un 95% un año vista de campaña, ¿vale? El día -1 de campaña. Entonces, bueno, yo creo que hay muchísimo camino por recorrer. Nos centramos un poco todavía en la producción, en la predicción de calibres, y hay muchísimos modelos derivados que salen en función de disparadores de negocio que las compañías se encuentran. Me quedo con una cosita que hemos comentado que me parece clave, que es ese binomio entre, nosotros en Hispatec los llamamos esos agritequis o esos tequis agro, ¿no? Ese informático que su padre tiene una explotación de olivar y está acostumbrado y conoce el sector y sabe cómo funciona, o ese ingeniero agrónomo que ya han nacido en la era digital y está muy acostumbrado a trabajar tecnologías, a trabajar con equipos informáticos, etcétera, etcétera. Para mí ese perfil es clave para que, bueno, pues todo esto avance en buena dirección, porque como comentaba la compañera, al final necesitas poner casi a un triunvirato, ¿no? Necesitas poner al desarrollador, al matemático y al ingeniero agrónomo en un mismo pupitre para trabajar en el mismo problema y que se complementen en sus visiones, ¿vale? Que al final es lo más interesante en este nivel. Muy bien, pues yo creo que hemos terminado, hemos llegado al final. Los temas legales, todos sabemos en la Unión Europea cómo está un poco la cosa, el problema que tenemos con la transgenia y con otro tipo, y el ruido que hay, ¿no? Y un poco el desconocimiento o la información que hay que dar, ¿no? Para que podamos usar estas herramientas que van a utilizar nuestros competidores, ¿no? Y bueno, yo quería daros las gracias. Yo creo que hemos hecho una pequeña puesta en escena desde 3 puntos de vista que se complementan muy bien con esas plantas, con esos datos que podemos generar, y con ese análisis yo creo que podremos avanzar y llegar a ese futuro con más garantías, que se nos plantea un reto muy complejo. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros.